Ok, ahora sí, muy buenas. Entonces vamos a hablar hoy sobre política fiscal y monetaria. Lo que les estaba diciendo es cuáles son todas las preguntas que nos vamos a hacer. Cómo el efecto de la tasa de interés va a ayudar a explicar la pendiente. Eso es lo que les dije del modelito. Vamos a meter un pequeño gráfico para explicar esto. Y luego, con ese grafiquito, vamos a poder explicar mejor la utilización del Banco Central de la política monetaria. ¿Ok? Luego pasamos a hablar de política fiscal. Sí, política fiscal como por ejemplo gastar más, gastar menos, poner impuestos, etcétera, sobre la producción y la demanda y ofertas agregadas. Y por último, como les dije, vamos a hablar de algunas consideraciones de política, ¿verdad? Críticas de la política y consideraciones en general. ¿Ok? Entonces, vamos con esto. Repasando lo que ya habíamos visto en la clase pasada, recuerden que la demanda agregada tiene pendiente negativa y eso tiene que ver con que si bajan las tasas de interés, em, uno va a tener mayor demanda agregada, recuerden, porque la inversión se hace más rentable, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto riqueza implica que cuando los precios son más bajos, bueno, y que la baja tasa de interés también conlleva muchas veces precios más bajos o al revés, ¿verdad? Pero también está el efecto riqueza, que era que cuando los precios son más bajos, ustedes se sienten más ricos y más ricas, entonces van y compran más cosas. Y el efecto cambiario, que es simplemente que cuando uno es más barato, el resto del mundo ve más atractivo comprar bienes y servicios del país. Entonces esa demanda agregada por vía exportaciones netas crece. Eso ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿Ok? Entonces vamos a introducir un pequeño modelo y bueno, y usar el que ya teníamos también de demanda agregada, pero vean esto que vamos a introducir. Hay una teoría, que es lo que vamos a introducir ahorita, que se llama la teoría de la preferencia por la liquidez. Esta teoría se va a utilizar y es la que vamos a utilizar en esta clase en vez del el modelo de oferta y demanda de fondos prestables para explicar la tasa de interés. Recuerden que hasta ahorita, cuando hablamos de lo que determina la tasa de interés, utilizamos nuestro modelo de fondos prestables, ¿verdad? Que una tasa más alta se ofrecen más fondos, se demandan menos fondos y se equilibran en una X tasa de interés. Bueno, aquí vamos a cambiar ese modelo, vamos a intercambiarlo por otro, ¿ok? Por una teoría que se llama la teoría de la preferencia por la liquidez, ¿ok? Entonces, según esta teoría, la tasa de interés no va a ajustar la oferta y demanda de fondos prestables, sino la oferta y demanda de dinero. Sí, o sea, es como una preferencia que las personas tengan por tener o guardar dinero líquido. ¿Ok? En vez de depositarlo, el dinero que ustedes quieran tener a mano para hacer pagos, etcétera. ¿Ok? Ahorita vamos a entrar más en detalle, pero por ahora sepan y por eso es que nos va a ayudar a entender política monetaria, porque la oferta de dinero no es una curva con pendiente positiva, o sea, no se mueve como tal vez presuman, sino que la fija el Banco Central. O sea, el Banco Central dice, la oferta monetaria es de 1 billón de colones y punto, y se acabó. Sí, no va a depender de la tasa de interés, es una decisión que va a tomar el Banco Central. ¿Ok? Y por otro lado, la demanda de dinero que va a reflejar cuánta riqueza quiere tener la gente líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la cosa? Piensen que en los hogares solo hay dos formas, solo hay dos bienes. Una, tener dinero líquido, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con tener el dinero líquido? Me preguntaron ustedes. Bueno, que si yo tengo billetes en la billetera, eso no genera interés. Ese es el problema con la liquidez, ¿ok? Y esa es digamos, el dilema en el que vamos a entrar, que ustedes van a tener que decidir entre tener dinero o cuánto dinero tener y bonos o algún otro activo que esté sujeto a interés, ¿sí? O sea, si ustedes tienen dinero, es más líquido, pero no les paga interés. La otra opción es bono o llamémosles activos financieros también, que sí les van a pagar intereses, pero no es tan líquido porque si ustedes quieren usarlo, necesitan vender el bono, ¿ok? Entonces, la demanda de dinero refleja la preferencia que tengan por esta liquidez, ¿ok?
Entonces, ¿qué nos va a afectar esa demanda por dinero? El ingreso, la tasa de interés y el precio. ¿Ok? Spoiler, y para que esto tenga sentido, va a ser una curva con pendiente negativa con respecto a la tasa de interés. Y ya les explico por qué. Van a ver que es una explicación bastante intuitiva también. Pero primero veamos cómo se mueve esta curva con las otras variables. Pero primero, si yo les digo que el ingreso aumenta, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Bueno, ustedes ya esto lo han visto muchas veces. ¿Qué pasa con la mayoría de las demandas cuando el ingreso aumenta? Bueno, los hogares van a querer tener más bienes y servicios. Por tanto, van a demandar más dinero porque necesito más dinero para pagar estos bienes y servicios. ¿Y por qué quieres más bienes y servicios? Preguntarán ustedes. Bueno, porque tengo más ingreso, ¿sí? Entonces, un aumento en el ingreso ocasiona un incremento en la demanda. Ok, eso creo que no hay problema por ahí porque ustedes ya han visto muchas demandas en donde el ingreso las mueve hacia la derecha. Esta no es la excepción. Asimismo, vamos a explicar entonces qué pasa con la tasa de interés y qué pasa con los precios. ¿Qué pasa con la demanda de dinero si aumenta la tasa de interés? ¿Ok? Ok, y aquí hay una parte muy importante de cómo definimos el modelo. La tasa de interés, según este modelo, es un costo de oportunidad de tener dinero. Es decir, la tasa de interés es esa ganancia a la cual ustedes están renunciando cuando tienen ese dinero en físico, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 1.000 colones en dinero, yo no tengo 1.000 colones en bonos y en esos bonos me hubiese ganado la tasa de interés. Entonces, entre más alta sea la tasa de interés, mayor es el costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, esto quiero que lo tengan muy claro y esto nos va a explicar que un aumento en la tasa de interés aumenta ese costo de oportunidad y disminuye la demanda de dinero, porque la gente ve más atractivo comprar esos bonos o esos activos financieros, ¿verdad? Los hogares intentan adquirir bonos para aprovechar las altas tasas de interés. ¿Ok? Entonces la demanda tiene pendiente negativa como normalmente las demandas tienen y la razón de la pendiente negativa es el costo de oportunidad. Que entre más alta sea la tasa de interés, a más tengo que renunciar yo al tener dinero. Entonces demando menos dinero. ¿Ok? Entonces eso es. Ahora, ¿qué pasa con los precios? Y eso tiene que ver con algo que ya habíamos hablado. Si aumentan los precios, necesito más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, si suben los precios, yo, aunque quiera comprar exactamente la misma canasta, voy a necesitar más dinero, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que si el precio es mayor, voy a tener que demandar más dinero para comprar esos bienes y servicios. Entonces, también un incremento en el precio ocasiona un incremento en la demanda de dinero. Esto va a ser muy importante porque hay ciertos shocks económicos, digamos, de corto plazo, que va a afectar directamente el precio. Y necesito que también vean que un cambio en el precio nos afecta la demanda de dinero. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios, pero seguimos explicando el modelo. Este es el gráfico que les decía. O sea, ya que hablamos un poco de la teoría, bueno, la teoría que nos dice, bueno, nos dice cómo determinamos la tasa de interés. Y vean que la oferta monetaria es un número que fija el Banco Central. Ellos deciden cuánto dinero hay. Y dada esa cantidad de dinero, se ajusta la tasa de interés para que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida de dinero que haya en la economía sea el mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo nuevo. ¿Ok? Ese es el modelo que estamos metiendo hoy. ¿Y por qué, no, por qué lo vamos a ver así hoy? Bueno, para explicar y para entender mejor la política monetaria. Y bueno, en teoría keynesiana en general, pues bueno, la determinación de la tasa de interés en varios modelos, y eso lo van a ver después en macro, pasa por acá. O sea, en muchos modelos que van a ver, la tasa de interés se determina aquí. Hay otros modelos donde se va a determinar en el mercado de fondos prestables, pero depende. Aquí vamos a ver esto para lo de la oferta monetaria y la política monetaria. Pero, pero sí, o sea, aquí está la nueva forma de determinar esa tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, primer ejemplo, qué pasa si disminuyen los precios? ¿Ok? Si disminuyen los precios,
la demanda agregada aumenta, ¿verdad? Porque efecto riqueza, ya lo habíamos hablado. Ahora recuerden, los precios de la economía están relacionados con la demanda de dinero. Si los precios bajan, la gente necesita menos dinero para comprar la misma canasta. Es decir, si bajan los precios, la demanda de dinero se reduce. ¿Qué conlleva eso? Que si el Banco Central no hace absolutamente nada, va a reducirse la demanda de dinero y el nuevo equilibrio va a llegar más abajo, ¿verdad? O sea, va a bajar la tasa de interés. Bajaron los precios y al final bajó la tasa de interés también. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque bajaron los precios y los precios determinan la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, como para que lo vean por ahí. Ok, entonces, cuando hablemos de política monetaria, recordemos que el tema de la política monetaria en el corto plazo y la demanda agregada es que en el corto plazo podemos influir en la cantidad de producto aprovechándonos del hecho de que la oferta agregada tiene pendiente positiva, ¿verdad? Ese es como el gran tema. Dado que hay, hay falta de información, hay un desfase de los precios con los salarios, de los precios con los costos, eh, la política monetaria, la política fiscal y los incentivos o desincentivos a la demanda agregada nos van a generar un resultado diferente en cuanto a producto. Sí, o sea, yo puedo hacer con política que se produzca más o se produzca menos. Si eso no fuera así, pues no hay nada que hacer. Toda la política lo que haría simplemente es aumentar la inflación o reducirla y punto. Variables nominales, no afectaría las variables reales. Pero como ya sabemos, en el corto plazo sí va a afectar las variables reales, la política. ¿Ok? Entonces, para lograr sus objetivos, ¿verdad? De inflación, de producción, el Banco Central puede acudir a la política monetaria. ¿Ok? ¿Cuál va a ser uno de los instrumentos principales? La oferta monetaria. Es decir, el Banco Central va a decidir si inyecta dinero, si retira dinero, y eso en qué nos va a afectar. Bueno, la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, depende del Banco Central, vamos a tener ciertas herramientas de política monetaria. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la tasa de interés de política monetaria, ¿verdad? De esa ya habíamos hablado, que es una tasa de interés con la cual el Banco Central busca influir al final como objetivo último en las tasas de interés locales. ¿Ok? Em, y que tiene una incidencia también en el mercado interbancario, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que es el mercado en el cual los bancos se prestan plata de un día para el otro. ¿Ok? Entonces, el Banco Central va a buscar variar la tasa de interés, moviendo esta oferta de dinero para lograr sus objetivos. Entonces, digamos que el gobierno decide reducir la oferta monetaria de aquí a acá. ¿Qué pasa? Si no cambia la demanda de dinero, entonces eso implica que van a subir las tasas de interés, ¿verdad? Si aumentan las tasas de interés, recuerden el cuento, si ustedes aumentan la tasa de interés, hay muchos proyectos que van a dejar de ser rentables porque la tasa de interés es lo que ustedes tienen que pagar por endeudarse y la inversión cae, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el gobierno, esa es política monetaria, llamamos restrictiva o, espérense, ¿cuál es el nombre? Sí, restrictiva, política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque queremos reducir la cantidad de dinero, queremos aumentar las tasas, queremos que se consuma, que se invierta menos, queremos que haya menos demanda agregada. Tal vez porque hay mucha inflación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estados Unidos, Europa, Costa Rica, en Latinoamérica, para donde ustedes vayan a ver, las tasas de interés están aumentando. ¿Por qué queremos que aumente las tasas de interés? Bueno, porque hay mucha inflación. Entonces necesitamos que se reduzca la demanda agregada para eh, reducir esas presiones inflacionarias, ¿verdad? Que vienen del hecho del precio del petróleo, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ya con esto podemos ver mejor cómo funciona esa política monetaria. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para seguir viendo qué pasa o qué política monetaria puede o debe ejecutar el Banco Central. Entonces, para cada uno de estos tres, vamos a determinar los efectos de corto plazo en la producción, como qué pasa con la producción. Y luego, cómo el Banco Central debería ajustar esta oferta
y afectar la tasa de interés para estabilizar la producción al nivel inicial. Entonces, primero, si el Congreso intenta balancear el presupuesto disminuyendo el gasto público. Recuerden que si uno disminuye el gasto público, ¿qué pasa? Se reduce la demanda agregada, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mover la demanda agregada hacia la derecha? Bajando tasas de interés, ¿verdad? Aumentando cantidad de dinero y reduciendo tasas de interés. ¿Sí? Segundo, un boom en el mercado de valores incrementa la riqueza. ¿Qué significa eso? Está aumentando la demanda agregada porque la gente se siente más rica. ¿Cómo hacemos para restringir eso? Reducimos cantidad de dinero, aumentamos tasas de interés para que esto se devuelva. Y último, se inicia una guerra. Disparamos el precio del petróleo. ¿Ok? Ese puede ser, eso podemos decir que es un shock de oferta más bien. O sea, la oferta agregada se va a mover hacia la izquierda porque se va a producir menos. O sea, el mismo precio se va a producir menos porque es más caro. Aumentaron los costos de producción. Entonces, si yo quiero volver al nivel inicial de producto, más bien tengo que incentivar la demanda agregada porque se redujo la oferta. Entonces, ¿cómo hago para llegar al mismo nivel? Bueno, aumentamos la demanda. ¿Cómo? Aumentando la cantidad de dinero y reduciendo tasas de interés. ¿Ok? Básicamente. Y aquí están las mismas respuestas, que es lo que estaba diciendo. La primera opción reduce la demanda agregada, entonces incrementamos la oferta de dinero. En la segunda, aumenta la demanda agregada, entonces para estabilizar, reducimos la oferta de dinero. Y en la tercera, lo que se reduce, como les dije, es la oferta agregada. Entonces, si yo quiero que la producción quede igual, necesito incrementar la oferta monetaria. ¿Ok? Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda? Si no, seguimos. Pero les doy 10 segundos, no sé si alguien tenga alguna duda. Ok, parece que estamos bien. Seguimos entonces. Ahora, ¿cuál es un problema con el que nos podemos topar en este esquema de mover la oferta para subir y bajar tasas de interés? Bueno, uno de los problemas que se puede generar es lo que se llama la trampa de la liquidez. ¿Qué es la trampa de la liquidez? Es simplemente que llega un punto en el que ustedes quieren bajar más la tasa de interés para estimular la economía, pero ya la tasa es demasiado baja o es casi cero. Es decir, si la tasa de interés que tienen ustedes es de 0,25%, que es muy bajo, y viene una pandemia y ustedes quieren estimular la demanda agregada, se encuentran en una trampa de la liquidez en el sentido de que ya no pueden bajar la tasa más. O sea, ustedes no van a poner tasas negativas, ¿verdad? O sea, ya la capacidad que tienen de ejercer política monetaria cuando las tasas son tan bajas o cercanas a cero es mucho más limitada, porque no hay mucho espacio para bajar. Si la tasa fuera del 10%, mira cuánto espacio tenés para bajarla. Pero si la tasa es del 0,5, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, a ese hecho de que si las tasas de interés ya son muy bajas y ya no permiten mucha efectividad, digamos, de esa política monetaria, a eso le vamos a llamar la trampa de la liquidez. ¿Ok? Con lo cual, cuando llegamos a una trampa de la liquidez, el Banco Central va a tener que recurrir a otras herramientas de política monetaria. ¿Ok? Entonces, esa es la primera, ¿verdad? Afectamos tasas de interés y oferta de dinero para afectar también la demanda agregada, ¿ok? Y estimular o desestimular. Ahora, vamos con nuestro segundo tema, política fiscal, ¿ok? La política fiscal, como ya hemos hablado, tiene que ver con gasto público, con operaciones del gobierno central, aumentar gasto, reducir impuestos. Eso le llamamos política fiscal expansiva. La otra es la política fiscal contractiva, es decir, voy a gastar menos, voy a ponerles más impuesto a ustedes. ¿Y por qué eso contrae? Bueno, porque si yo disminuyo el gasto, reduzco la demanda agregada. Y si yo les incremento los impuestos a ustedes, ustedes se van a sentir menos ricos, se van a sentir más pobres. Y eso va a desplazar la demanda agregada a la izquierda. Entonces, esta va a ser la forma que tenga el gobierno de desplazar las curvas. ¿Ok? Entonces, hay dos efectos que va a tener adicionales la política fiscal. ¿Ok? Lo primero, y eso es algo que ya habíamos hablado antes también, el gobierno genera un efecto multiplicador. ¿Ok? Si uno compra bienes y servicios, 20 billones de dólares en aviones,
ese dinero se le va a distribuir al final a los dueños y empleados de la empresa, ¿verdad? De la empresa que haga los aviones. Y esta gente luego va a consumir otra vez. De eso del multiplicador ya lo habíamos hablado. El gasto del gobierno tiene un efecto multiplicador. Cuando el gobierno compra bienes y servicios, luego los empleados van y compran otra vez, y esas otras personas van y compran otra vez, y así, y así, y así, y así. ¿Ok? Entonces, 20 billones iniciales que ponga el gobierno van a resultar en más de 20 billones de gasto. Y el gobierno tiene que entender esto muy bien para medir sus acciones y para medir las consecuencias que tenga su accionar sobre la demanda agregada al final, ¿verdad? Entonces, vean acá, la demanda agregada está aquí. Gastamos 20 billones, pero la demanda agregada se mueve más de 20 billones porque hay un efecto multiplicador. ¿Ok? Ahora, ese efecto multiplicador lo podemos medir, ¿ok? Con algo que también viene de teoría keynesiana, que es la propensión marginal al consumo. Es decir, ¿de qué depende qué tanto se va a mover esta demanda agregada hacia la derecha? ¿Qué tantas veces se va a multiplicar? Bueno, algo que van a ver que es bastante lógico es que eso va a depender de qué tan dispuesta esté la gente a gastar, ¿verdad? Vamos a definir la propensión marginal a consumir como la fracción del ingreso adicional que los hogares consumen y que no ahorran. Por ejemplo, si la proporción marginal a consumir es 0,8, significa que yo a ustedes les doy $100 y gastan 80 y 20 los ahorran. Pero digamos, esto es qué tan dispuestos están ustedes a gastar más. Entonces, creo que les parecerá, como les dije, bastante lógico que si la propensión marginal a consumir es más alta, ¿alguien sabe si la propensión marginal a consumir es más alta? ¿Qué debería pasar con la demanda agregada? ¿Se mueve más hacia la derecha o más bien se mueve más hacia la izquierda? Que siento yo es bastante intuitivo, pero les doy un momentito para que lo vean. Si la gente está más dispuesta a gastar, ¿qué debería pasar con esta demanda agregada 3? Les doy 15 segundos. Si no, igual se los digo, pero a ver si alguien la agarra. Y más a la derecha, ¿no? Sí, sí, más a Porque la exacto, exacto. ¿Y por qué? más, que más está uno dispuesto a gastar, más dinero ocupa para poder gastarlo. No, no, no tanto porque porque necesite más dinero, sino porque como uno está más dispuesto a gastar, el gobierno le da a uno esta plata a los aviones, eso se le da a los empleados y los empleados van a consumir otra vez. Y los dueños van a consumir otra vez. Y luego las personas que reciben ese dinero vuelven a gastar y vuelven a gastar y vuelven a gastar. Y se gasta más dinero. Entonces el gasto final es más. O sea, esto se mueve hacia la derecha. Tienes razón, se mueve hacia la derecha. Si la propensión marginal a consumir es más pequeña, más bien es al revés, la gente está más reticente a gastar, sino que la guarda, la ahorra. Y si la ahorra, es natural pensar que el gasto final va a ser menor, porque la gente gasta menos dinero, ¿ok? Entonces, ese es el tema con la propensión. De hecho, vamos a sacar una fórmula para calcular exactamente cuánto es el multiplicador, ¿ok? El multiplicador va a ser igual, y esto lo pueden apuntar, va a ser igual a 1 dividido entre 1 menos la propensión. Entonces se van a dar cuenta que entre más grande sea la propensión a marginal a consumir, más grande va a ser esto. Entre más pequeña sea la propensión marginal a consumir, más pequeño va a ser esto. ¿Cuánto va a cambiar el ingreso por la demanda agregada con respecto al gasto? Bueno, es cuánto el gobierno quiere gastar de más o menos multiplicado por el multiplicador. ¿Ok? Que ya saben, el multiplicador es 1 sobre 1 menos la propensión. Entre más grande sea la propensión marginal al consumo, más se gasta. Entre más pequeña sea, menos se gasta. ¿Ok? Entonces, si el multiplicador, la propensión marginal al consumo es 0,5, el multiplicador va a ser 2, ¿verdad? 1 sobre 1 menos 0,5 es 1 sobre 0,5, que es 2. Si la propensión es 0,75, el multiplicador es 4. Si la propensión es 0,9, el multiplicador es 10 y así. Entre más grande sea,
más grande el multiplicador. ¿Ok? Entonces, una mayor propensión marginal a consumir implica variaciones de ingreso mayores, ¿verdad? Porque es un gasto, genera un gasto mayor, se genera un gasto mayor. ¿Ok? Eh, entonces, con cada dólar que el gobierno gaste, se genera más de un dólar de gasto, ¿verdad? Perdón. Ahora, hay un segundo efecto, ¿ok? El primero es el efecto multiplicador, que es que el gobierno gasta un dólar y al final en la economía se gasta más de un dólar porque se multiplica, porque esa gente a la que el gobierno le dio dinero, luego la vuelve a gastar. Ahora, hay un segundo efecto que de hecho es contrario y le llamamos el efecto desplazamiento, ¿ok? Y es el tema de que cuando el gobierno gasta más y también relacionado con el hecho de que si ustedes gastan más, probablemente tengan un déficit más grande. Recuerden que cuando el gobierno tenía un déficit, y esto lo hemos visto en capítulos anteriores, la oferta agregada de fondos prestables se reducía porque el gobierno estaba ahorrando menos, ¿verdad? Y eso nos llevaba a una tasa de interés más alta, ¿cierto? Entonces, si el gobierno gasta más, si el gobierno se expande, quiere expandir la economía, quiere estimular la demanda agregada, eso va a tener un efecto sobre la tasa de interés en la medida en la que ese mayor déficit, ese mayor gasto del gobierno va a presionar las tasas de interés al alza. ¿Sí? Cómo el gobierno afecta la tasa de interés, eso va a afectar la inversión, ¿verdad? Entonces, si ustedes, ¿cuál es el tema? Si ustedes aplican política fiscal expansiva, aumentan gastos, reducen impuestos, eso normalmente va a conllevar también una tasa de interés más alta. Y eso significa que se va a invertir menos. Entonces, sí, está bien, ustedes gastan más y hay un efecto multiplicador, pero al mismo tiempo están subiendo la tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que la demanda agregada no se va a mover tanto a la derecha como ocurriría si solo entrara en juego el efecto multiplicador, sino que se mueve un poquito menos o mucho menos, depende de qué tanta sensibilidad haya de la inversión con respecto a la tasa de interés. Y eso, como dice acá, lo que significa es que se reduce el incremento neto de la demanda agregada, porque sí, aumenta por efecto multiplicador, pero se va a reducir por efecto de desplazamiento. ¿Cómo se ve eso? Bueno, digamos que el gobierno aumenta el gasto en 20 billones, ¿verdad? Ya sabemos que por efecto multiplicador, de hecho, esto se puede mover más hacia la derecha, ¿verdad? Esta demanda agregada puede estar más hacia la derecha, depende del multiplicador. Asumamos de momento que no hay multiplicador, que simplemente el gasto aumenta 20 billones. Ahora, como el gobierno está gastando más, recuerden que con el modelo de fondos prestables habíamos explicado cómo aumenta la tasa de interés porque se reduce la oferta de fondos prestables. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Pero en este modelo de preferencia de la liquidez hay una cuestión distinta y es que como el gobierno está gastando más, eso aumenta la demanda agregada. Es como si para mucha gente aumentara el ingreso, porque ustedes están inyectando dinero a la economía, ¿verdad? ¿Qué significa eso para nuestro modelo de preferencia por la liquidez? Significa que para las personas pues está pasando como cuando hay más ingreso en general, ¿verdad? Tienen más dinero para gastar, porque el gobierno les dio más dinero para gastar. O les redujo los impuestos, entonces sienten que pueden gastar más en bienes y servicios. Entonces, a la misma tasa de interés, y si el Banco Central no hace nada, aumenta la demanda de dinero, porque hay un efecto riqueza, ¿sí? Porque les redujeron los impuestos y pueden gastar más, o porque directamente el gobierno les dio una transferencia, o porque el gobierno gastó más. ¿Ok? Eso aumenta la demanda de dinero. Entonces, la tasa de interés va a subir, pero según este modelo no es porque se reduce la oferta de fondos prestables, sino que lo que está pasando es que más bien el gobierno presionó al alza la demanda de dinero. Y a una mayor demanda de dinero, si el Banco Central no hace nada, el mercado va a ajustarse subiendo la tasa de interés para que se vuelva a equilibrar. ¿Qué significa eso? Que el gobierno gasta 20 billones, pero al aumentar la tasa de interés, esta demanda se va a mover hacia la izquierda un poco. Sí, no vamos a definir ahorita exactamente cuánto, pero va a depender de qué tan sensible sea la inversión con respecto a la tasa de interés. Eh,
Entonces vean que se mueve hacia la derecha, pero por efecto de desplazamiento se va a mover hacia la izquierda. ¿Y por qué le llamamos efecto de desplazamiento? Bueno, porque ese gasto del gobierno va a desplazar esa inversión a través de las tasas de interés mayor. O sea, el gobierno gasta más, pero las personas van a tener que invertir menos y las empresas van a tener que invertir menos. Entonces, ¿cómo desplazar esa inversión? ¿Ok? Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? El efecto multiplicador la va a mover más hacia la derecha, pero el efecto desplazamiento la va a mover hacia la izquierda. ¿Por qué el gasto del gobierno tiene un efecto sobre la tasa de interés según la teoría de la preferencia por la liquidez? Bueno, porque ese gasto y esa reducción de impuestos va a afectar la demanda agregada, la demanda de dinero por efecto riqueza. Y, es como si aumentara el ingreso. ¿Ok? Y de hecho sí está aumentando la demanda agregada también. Entonces, eso hace que el nuevo equilibrio llegue con una tasa de interés más alta. ¿Ok? Entonces, al tema. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, un recorte tributario, reducir los impuestos, incrementa el salario de la gente. Todos los hogares responden, gastan más, ¿verdad? Y eso desplaza la demanda agregada hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, hay algo que puede influir mucho en esto y es qué percepción tienen los hogares sobre ese recorte de impuestos. Si piensan que es permanente, tal vez gasten más. Si piensan que es transitorio, si piensan que es temporal, van a gastar menos porque van a decir, ay, mira, el gobierno me redujo los impuestos hoy, pero es que yo creo que el otro año los va a volver a poner. Entonces, en vez de gastarlos, ustedes los guardan para el otro año no tener que preocuparse por eso, ¿verdad? Y si la equivalencia ricardiana, que eso lo van a dar después, se cumple y la gente es perfectamente previsora, todas las reducciones de impuestos los van a asumir como algo transitorio, como algo que si el gobierno me está quitando impuestos hoy, pero yo estoy 100% seguro de que el otro año me los pone otra vez. Entonces, eso hace que ustedes no gasten esa reducción de impuestos, sino que la utilicen para ahorrar. Y para el otro año, cuando ustedes estén seguros de que se los van a volver a meter en los impuestos, pues ahí los pagan. ¿Ok? Entonces, esto va a ser muy importante, lo que la gente espere sobre el futuro de la política fiscal. Ok, entonces, un ejercicio para ver esto. Digamos que la economía está en recesión, o sea, el producto es menor que el producto de largo plazo y queremos estimular la economía. Entonces, el gobierno va a gastar 200 billones, ¿verdad? Bueno, gastar no, perdón. Sabemos que si se desplaza la curva a 200 billones, entonces en ese caso se acaba la recesión. Supongamos que la proporción marginal a consumir es 0,8 y no hay efecto de desplazamiento. Bueno, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en cuánto debería el gobierno incrementar su gasto para acabar con la recesión? Y luego, si hay efecto de desplazamiento, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que gastar más o hay que gastar menos para acabar con esa recesión? ¿Ok? Entonces, primero, vamos con la A. Si la propensión marginal al consumir es 0,8, el multiplicador, que es 1/1 menos ese número, la propensión, 1/1 menos 0,8, 0,8 es igual a 5. El multiplicador es 5. O sea, cualquier monto que gaste el gobierno va a terminar en un gasto final 5 veces mayor que ese gasto del gobierno. Es decir, si el gobierno gasta 40 billones, o sea, la quinta parte de 200 billones, si el gobierno gasta 40 billones, al final en la economía la demanda agregada se va a mover hacia la derecha, 40 billones multiplicado por 5, 200. Entonces con esto se acaba la recesión, con un aumento del gasto de 40 billones. Ahora, si hay un efecto de desplazamiento, el tema es que si hay un efecto de desplazamiento, si ustedes gastan 40 billones, sí, la demanda agregada se mueve hacia la derecha en 200 billones, pero luego se mueve otra vez hacia la izquierda, porque aumenta la tasa de interés y mucha gente va a invertir menos. Entonces, si hay efecto de desplazamiento, ¿qué quiere decir eso? Lógicamente, el gobierno va a tener que gastar más de 40 billones para acabar con esa recesión, porque gasta, no sé, 50 billones. Al final se gastan 250 billones, pero luego la demanda agregada se va a mover hacia la izquierda. Entonces va a volver a esos 200 billones. O sea, hay que moverla más hacia la derecha para hacer frente, para tomar en cuenta y en consideración el hecho de que el aumento del gasto va a generar tasas de interés más altas. Entonces, si yo tomo en cuenta eso,
y yo solo gasto 40 billones, no voy a acabar con la recesión. Tengo que gastar más de 40 billones para acabar con la recesión. ¿Por qué? Porque el efecto de desplazamiento es contrario al efecto multiplicador y me mueve la demanda agregada no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Tengo que tomar en cuenta eso. ¿Ok? Ahora, alguna o digamos, algunas medidas de política fiscal no solo no solo me van a afectar la demanda agregada, también pueden afectar la oferta agregada, pueden afectar la forma en la cual las empresas producen por el tema de que en el capítulo 1 definimos que las personas responden a incentivos, es decir, el hecho de que ustedes reduzcan impuestos, por ejemplo, eso podría cambiar los incentivos que tenga la gente para trabajar. Por ejemplo, si ustedes le reducen los impuestos, la gente dice, el ingreso que estoy teniendo refleja ahorita mejor, el ingreso disponible que tengo refleja ahorita mejor el esfuerzo que yo estoy haciendo en el trabajo. Tal vez trabajo más motivado, tal vez trabajo mejor, ¿verdad? Tal vez quiera trabajar más porque mi salario por hora ahorita está subiendo, o sea, estoy recibiendo mejor remuneración. Y eso, muchachas y muchachos, es un efecto sobre la economía real. O sea, ahí, si el gobierno genera este incentivo y la gente trabaja más, bueno, no está moviendo la demanda, la oferta agregada, ¿verdad? Y no solo es estimular el consumo, también es estimular el trabajo, es estimular la oferta, ¿verdad? Entonces, al final, si esto es así, podríamos aumentar la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en esta economía, ¿verdad? La oferta agregada se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el gobierno con su política fiscal puede alterar no solo la demanda, sino también los incentivos que tiene la gente para generar esa oferta. ¿Ok? O sea, en la vida real podría ser que una reducción de impuestos sobre las empresas genere que estas empresas contraten más personas, ¿verdad? Podría ser. Por ejemplo, se dice en Costa Rica, reduzcamos las cargas sociales para que sea más fácil formalizar a las personas y aumentar el empleo y reducir la informalidad. Bueno, eso es una política fiscal, reducir impuestos, reducir cargas sociales. Y estas personas lo que están diciendo es, con política fiscal podemos mejorar ¿qué? El empleo, oferta agregada, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta que también la oferta agregada se puede mover, ¿ok? Y a estas personas les llamamos supply siders, o sea, gente que va del lado de la oferta. Hay otra que dirá que no, que solo afecta a la demanda agregada, pero digamos, uno sabe que, y en estos modelos muchas veces lo que va a afectar es la demanda agregada, pero uno sabe que podría haber algún efecto sobre la oferta agregada, en mayor o menor medida, ¿verdad? Eso depende mucho de la situación. Además, el gasto público tiene otros efectos, por ejemplo, ustedes gastan en infraestructura, eso genera mayor productividad, eso afecta a la oferta agregada también. Ustedes gastan para hacer un tren que sea más eficiente. Bueno, la gente va a tardar menos tiempo en movilizarse hacia su trabajo. Va a haber menos presas. Entonces, eso implica que se va a poder trabajar mejor, que se va a poder producir más. Y eso es gracias al gasto del gobierno, ¿verdad? La mueven a la derecha, la oferta agregada. Eh, Ahora, ese efecto, como dice acá, es más relevante en el largo que en el corto plazo. ¿Por qué? Porque construir estas carreteras, traer ese tren, ¿verdad? Imagínense ustedes cuánto va a durar el tren eléctrico en hacerse una realidad. Si efectivamente lo dejan pasar y no le ponen demasiada traba, igual vamos a durar muchos años para que eso se vea. Entonces, sí, puede mejorar y llevar la oferta agregada hacia la derecha, pero para eso va a pasar mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, no es como tan sencillo. Va a pasar mucho tiempo antes de que esa oferta agregada se mueva hacia la derecha. Ok, eh, ahora hay un debate de mucho tiempo, ¿verdad? De cuál es que tiene que ver también con cuál es el rol del Estado. Y eso aplica aquí como en una crisis, en un momento en el cual estamos en una recesión, por ejemplo, ¿qué tan activo tendría que ser el gobierno en estabilizar la economía, ¿verdad? Desde el 1946 en Estados Unidos, una parte del objetivo de la política pública era justamente mejorar el empleo, así como en Costa Rica lo era para el Banco Central, uno de los principales objetivos, antes de los 70 por lo menos.
Ah, bueno, antes, Joel, decime. Creo que no te escucho. No sé si estás hablando. ¿Estás ahí, Joel? Tienes el micrófono apagado, pero no sé. Ah, sí, vas a escribir algo. Ahora sí, profe. Ahora sí, ya, ahora sí se escucha. Ya, ya. Así es que no sé, tengo algo apagado. Ah, ¿Verdad que eso es de lo de las teorías de Hayek y Keynes? Que uno decía sí, algo de cuánto se tenía que meter el gobierno. sí, o sea, pasa por ahí. Esa, digamos, rivalidad del siglo XX que tenía Hayek con Keynes, pues también pasa por ahí. Pero, digamos, esa discusión como tal es más amplia que la discusión que tuvieron ellos. O sea, el rol del Estado eh, es una discusión también filosófica que se ha tenido desde hace cientos de años, ¿verdad? Como qué debería ser el gobierno. Y en términos de filosofía política, pero digamos, en términos de economía, es una discusión un poco más reciente porque la economía, como ustedes bien saben, es una disciplina bastante más nueva, bastante más joven, pero, pero digamos, el tema de qué debería ser el gobierno, deberíamos pagar más impuestos, deberíamos pagar menos impuestos, deberíamos estimular esa economía. Esa discusión digamos, se movió más, como decís vos, con Hayek y con Keynes, y sobre todo después de la crisis del 29. ¿Por qué? Porque después de la crisis del 29 y con el New Deal que se llama de Roosevelt, la idea para salir de la recesión era que política pública muy activa, o sea, vamos a construir carreteras, vamos a construir aeropuertos, vamos a construir, a reconstruir este país, vamos a gastar más. Es decir, estamos en una recesión, gastamos más dinero para mover la demanda agregada hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, gente que era más partidaria de Keynes, y de hecho hasta hoy en día, mucha de esa influencia se mantiene porque, por ejemplo, vean en la pandemia, si ustedes se ponen a ver lo que hicieron los gobiernos en la pandemia, que es un momento de recesión muy profundo, lo que hicieron fue gastar más. Costa Rica, ¿qué hizo? Dar bonos, proteger. Eso es gasto público. Es decir, hay que gastar más para que la economía no se hunda. Y eso es política pública activa. Hay otra gente que va a decir, no, la verdad es que la política pública no sirve, porque digamos, si ustedes aumentan la demanda agregada en el largo plazo, lo único que van a generar es inflación y no van a poder afectar el producto como ustedes quieren. Además, la política pública es muy lenta. Entonces, en el momento en el que ya llega, es demasiado tarde. Y sí, o sea, esa es una discusión muy interesante, muy larga, que sí tiene que ver con eso que hablaron Keynes y Hayek, pero digamos, va más allá de eso y sigue hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Qué tan activo debería ser el gobierno? ¿Verdad? También, pues claro que en la Guerra Fría y digamos con el tema de esa dualidad que se vivió de comunismo, capitalismo, también estaba esta discusión implícita, ¿verdad? Como, ¿qué quieren ustedes? Una sociedad libre, ¿verdad? Todo, muy entre comillas, como una sociedad libre, donde el gobierno no se meta en sus vidas y simplemente garantice los derechos de propiedad, o quisieran ustedes vivir en un lugar donde el gobierno ve todo lo que ustedes hacen y controla todo lo que ustedes hacen. Entonces, parte de esa discusión también pasa por acá, ¿verdad? Como qué tan activo tiene que ser el gobierno. Y una discusión con un componente ideológico obviamente muy grande. Y les digo esto, la economía y la política, como ya podrán ver, van muy de la mano. O sea, no podemos abstraernos como, si es que nosotros hablamos de números y la gente en política, allá que se pelee. No, la economía y la política se autodeterminan los unos a los otros. Y no podemos estar ajenos a eso. Digamos, mucho de la economía también es ideológica y también está ahí con sus opuestos para respaldar o no ciertas formas de ver el mundo y ciertas formas de ver cómo resolver ciertos problemas del mundo. ¿Ok? Entonces pasa mucho por ideología también. Y esto que les estoy diciendo es muy clara muestra de eso, ¿ok? De esa discusión de qué debemos hacer, qué tan activos tendríamos que ser. ¿Ok? Hay un consenso actualmente bastante grande que en una situación de crisis y de recesión el gobierno debería actuar. Si ustedes ven, por ejemplo, ahorita les dije de la pandemia, pero en las crisis financieras también pasa así, o sea, el gobierno se pone a estimular la economía, o sea, hay un relativo consenso sobre eso. Ok, eso le llamamos política pública de estabilización activa, ¿verdad? Keynes definía que
que en ciertos momentos de crisis o en general los seres humanos se movían por espíritus animales, ¿verdad? Como olas de optimismo, de pesimismo, que cuando la cosa va mal, que cuando se cae la bolsa de valores hay mucho pesimismo, entonces la gente no invierte, la gente no gasta, y eso puede hacer que la demanda agregada se desplace de manera desfavorable, porque no es solo que hubo una caída de las acciones, no, es que la gente con sus espíritus animales y sus expectativas cree que todo se va a venir al traste, entonces deja de gastar, deja de invertir, las empresas dejan de contratar gente y todo eso tiene un efecto muy grande sobre la economía. Entonces eso va a generar fluctuaciones sobre producción y sobre empleo. Como les dije, las empresas contratan menos, se produce menos, se consume menos, ¿verdad? Si el gobierno no toma acciones, entonces estas fluctuaciones pueden desestabilizar el sector empresarial. Si el gobierno estabiliza activamente la economía, bueno, tal vez podemos lograr que esto en el corto plazo eh, pues estabilice, ¿verdad? Válgame la redundancia. Em, decíamos la clase pasada que decía Keynes, ¿verdad? En el largo plazo estamos todos muertos. O sea, si usted se pone a esperar, si usted se pone a esperar que la economía se autorregule sola, bueno, va a tener que esperar sentado porque va a tardar mucho tiempo y ya cuando eso se estabilice, pues nada, pues se murió el que se tenía que morir y que quedaron sin empleo 100.000 personas durante 2 años, pero y usted no hizo nada, sí, al final se estabilizó, pero ¿a qué costo? Entonces, por eso dice, esa es parte de la frase, ¿verdad? De lo relevante de la frase en el contexto de esta discusión. En el largo plazo, si usted se espera, todo el mundo está muerto. ¿Ya para qué? ¿Verdad? Entonces, va por ahí la cosa. ¿Ok? Eh, los partidarios de este enfoque, pues bueno, dicen que el gobierno puede afectar digamos, estabilizar estas fluctuaciones con su política pública, como cuando el PIB cae por debajo de su tasa natural, entonces usamos política monetaria y fiscal, ¿verdad? Aumentamos la cantidad de dinero, bajamos tasas de interés, gastamos más, reducimos impuestos, transferimos dinero a la gente, etcétera. Cuando el PIB aumenta mucho, cuando el PIB aumenta por encima de la tasa natural, dadas las presiones inflacionarias, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos preocupa? Cuando esto pasa, hay mucha inflación, o sea, hay presiones sobre la inflación. Entonces, para recortar esas presiones sobre la inflación, ¿qué debería hacer el gobierno? A través de política monetaria, contraer la demanda agregada para que no haya un boom inflacionario. ¿Por qué aquí no se habla tanto de política monetaria y fiscal? Bueno, porque la política monetaria, por ejemplo, cuando hay un tema de inflación, va a llegar mucho más rápido. O sea, ustedes pueden usar política fiscal también, pero digamos, va a llegar mucho más rápido la política monetaria, porque la política fiscal tiene un problema muy grave y es que tarda mucho en ejecutarse. Es decir, si el gobierno quiere reducir impuestos, no es que simplemente los reduce, hay que preguntarle a la Asamblea Legislativa si le da la gana aprobarle el impuesto o no. Entonces, eso puede tomar varios meses. En cambio, la política monetaria es simplemente una cosa de, bueno, baje tasas de interés, aumente la cantidad de dinero y eso sí lo pueden hacer sin intermediación de otra institución. Eso sí lo puede hacer el gobierno y el Banco Central de una sola vez. Entonces, la política monetaria tiene esa ventaja sobre la política fiscal de que tarda menos en ejecutarse. A veces bastante menos en ejecutarse, depende de la política de la que estemos hablando. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé, cuestión histórica, que iniciaron en la Casa Blanca, John F. Kennedy propulsó un recorte tributario para estimular la demanda agregada, ¿verdad? En los 60s. Yo ya les había dicho que en el New Deal de los 30, el New Deal yo creo que se firmó en el 33, puedo estar equivocado, pero Theodore Roosevelt con su plan, pues bueno, eso también podemos decir que es política en teoría keynesiana, ¿verdad? O sea, es política de estamos en crisis, entonces estimulamos la demanda agregada. Aquí en el 60, en la crisis financiera del 2008, Barack Obama propulsó el incremento del gasto público y recortes tributarios para aumentar la demanda agregada frente a la recesión de estos años. ¿Ok? Entonces, eso en Estados Unidos, pero ustedes se ponen a ver a su alrededor, cuando hay crisis y si ponen atención, van a ver que hay muchas de estas políticas involucradas. Como que hay, como yo les estoy diciendo, hay relativo consenso de que cuando uno está en crisis habría que hacer algo. Porque si uno espera que la economía se estabilice, pues bueno, va a durar mucho más y la producción se va a estabilizar mucho más lento. ¿Ok?
como les dije, la política va a tener un desfase. Yo les dije, la política monetaria tiene un desfase más corto que el de la política fiscal, porque la política fiscal tiene que aprobarse en el Congreso, puede tomar meses, puede tomar años. Ahora, la política monetaria no necesariamente afecta la demanda agregada de manera inmediata. O sea, la política puede ser inmediata, como yo aumento la cantidad de dinero, yo bajo las tasas de interés, eso puede ser inmediato, pero el efecto que tenga esa política monetaria sobre la economía, sobre la demanda agregada, puede tardar un tiempo. Por ejemplo, una baja en la tasa de interés de política monetaria, por ejemplo, en Costa Rica, no va a aumentar la inversión de un día al otro. Hay que esperar a que esa tasa de interés de política monetaria afecte las tasas de interés de la economía, afecte las tasas de interés locales, ¿verdad? Porque primero afecta el mercado monetario y luego eso se espera que se transfiera a las tasas de interés locales. Una vez que se transfiere a las tasas de interés de la economía, entonces la inversión aumenta, pero eso tarda un tiempo. De hecho, cuando yo me iba a graduar, una compañera hizo un estudio sobre el efecto que tienen las rebajas o los aumentos de la tasa de política monetaria sobre las tasas de interés y sobre la inversión. Y se encontró en ese paper, ¿de acuerdo? De que es para Costa Rica, que si bien puede haber una relación, no es ni tan rápida ni tan clara. O sea, no es como que el gobierno baja un punto porcentual la tasa de política monetaria y las tasas, todas las tasas en el país bajan un punto porcentual un mes después. No, eso tarda mucho tiempo y no siempre es tan claro ese efecto. O sea, podría que altere las tasas de interés, podría que no. No siempre es tan claro, no es tan efectivo siempre. Ese es el punto, no siempre es tan efectiva la política monetaria. Eh, para la mayoría de los economistas, toma por lo menos 6 meses que la política monetaria afecte la producción del empleo. Puede ser mucho menos que lo del gobierno, pero también va a tardar. Depende de la política, ¿verdad? Pero sí, o sea, una de las críticas que se tiene de esta estabilización activa es que, bueno, no estamos esperando a largo plazo para que se estabilice, pero tampoco es muy rápido. O sea, estamos teniendo un gran desempleo hoy y no vamos a ver efectos sobre el empleo y sobre la producción, sino hasta dentro de un año o dentro de 6 meses. En 6 meses pasan muchas cosas. Estamos hablando de corto plazo, ¿verdad? En 6 meses pasan muchísimas cosas. Puede haber muchos cambios de un momento a otro. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración también. ¿Ok? Eh, entonces, claro, una de las críticas que se tiene de las políticas es que con el desfase podrían desestabilizar la economía en vez de mejorarla, porque para el momento en el cual empieza a afectar la demanda agregada, ya la situación cambió. Entonces podrían desestabilizar aún más. Entonces, según esta crítica, como les digo, cuál es la idea? El gobierno debería no hacer nada, o sea, debería quedarse con fijación de metas de largo plazo, como mejorar la productividad, mejorar el empleo, tener una baja tasa de inflación en el largo plazo, ¿verdad? Como atraer empresas para que produzcan, pero nada de corto plazo, o sea, no vamos a mover tanto la economía porque al final sale mal. Entonces, como otro punto de vista, ahora, como les digo, en general hay un relativo consenso de que en un momento de crisis hay que establecer algún tipo de actividad política para llegar a un equilibrio nuevo. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, en general sí existe más o menos no un total consenso, pero un consenso bastante generalizado de que en tiempos de crisis hay que hacer algo, no podemos quedarnos quietos. ¿Ok? Hay varias, de hecho, hay política fiscal que se ejecuta de manera automática cuando hay una crisis o cuando la economía toma ciertos rumbos. A eso le llamamos estabilizadores automáticos. Vean uno, por ejemplo, muy claro. Cuando hay una recesión, los impuestos caen. ¿Por qué? No porque la tasa de los impuestos sea más baja, sino porque la gente consume menos. O sea, en un proceso de recesión eh, se cobran menos impuestos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, ustedes pasaron de ganar, no sé, 3 millones de colones, pasaron a ganar 500.000. La tasa de la renta, por ejemplo, ahorita es menor para ustedes, ¿verdad? No por una buena razón. Puede ser que hayan quedado desempleados y hayan encontrado trabajo en algo donde les pagan mucho menos.
Pero el tema es que cuando ustedes están en una recesión, los impuestos se reducen. O sea, la gente paga menos impuestos. Y eso puede estimular la demanda agregada. Eso no lo decidió el gobierno, eso es algo que automáticamente pasa. Se entra en una recesión, se pagan menos impuestos y eso puede estimular la demanda agregada. ¿Ok? Hay otros estabilizadores que son de gasto público, es decir, si ustedes entran en una recesión, las personas naturalmente van a pedir más transferencias. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no hay seguro de desempleo, pero en la pandemia estuvo el bono proteger. Entonces, en el momento en el que entraron en una recesión, las personas piden estos seguros. Las personas piden más transferencias. El gobierno va a dar más de esas transferencias y eso pasa, dada la recesión, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa. Eso simplemente una cosa lleva a la otra. El hecho de que estemos en una recesión va a llevar a más personas a pedir esa asistencia y esa asistencia cuenta como parte del gasto público. ¿Sí? El gasto público de estos programas, pues bueno, con el multiplicador y tal, pues bueno, va a tener su efecto sobre la demanda agregada. ¿Ok? Entonces, en conclusión, como estamos viendo y más allá de la discusión que tengamos sobre lo que debería o no debería hacer el gobierno en un periodo de crisis, bueno, hay que ser muy responsables, es decir, cuando uno está en el gobierno, en los efectos de las acciones que tenga el gobierno va a poder tener repercusiones muy grandes. Entonces, la medición de los efectos que tenga la política es algo crucialmente importante en economía, ¿ok? Porque cualquier efecto, cualquier cuestión, cualquier política pública que se ejecute va a tener efectos sobre la producción, va a tener efectos sobre el empleo, va a tener efectos sobre el ciclo económico que decimos. Eh, en maneras que si no se calculan bien, bueno, puedes estar, como decían los detractores de la política pública activa, puedes estabilizar la economía más de lo que la estabiliza, ¿verdad? Entonces, es como considerar los efectos de corto plazo sobre la demanda agregada cuando recorta impuestos, cuando aumenta la tasa de interés por medio del Banco Central, cuando aumenta su gasto, digamos, todo eso hay que tomarlo en cuenta y hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahorita que tenemos esta situación de alta inflación, esa política monetaria toma una relevancia muy grande también, es decir, ¿cómo hacemos para que la inflación deje de aumentar? Este último mes, en junio, la inflación fue corríjanme si no soy preciso, pero tengo entendido que es 10,7%. Eso no se veía desde el 2009 o 2014, no, 2009 creo que fue la última vez que hubo una inflación tan alta. Entonces, claro, es una situación complicada, porque también es una inflación que viene de afuera. Es decir, no es algo de Costa Rica, es algo que está pasando a nivel global, que nos afecta, pase lo que, o sea, hagamos lo que hagamos, nos va a afectar. Y digamos, la política monetaria que se está haciendo ahorita, de aumento de tasas de interés, reducción de cantidad de dinero, vean que es política monetaria, ¿verdad? Vean que estamos hablando de aumento de tasas de interés. El gobierno no está pensando en aumentar impuestos, ¿verdad? Eso además es muy impopular. El gobierno no está pensando en reducir gasto público. O sea, sí, en el largo plazo, pero no como que de aquí al otro mes van a recortar el gasto por esa razón. En parte por eso, porque dura mucho esa política fiscal y en el momento en el que eso llegue, bueno, ya la inflación a nivel mundial puede haber acabado, ya Rusia pudo haberse retirado de Ucrania, o sea, muchas cosas pueden pasar de aquí a un año. Entonces, hay que mirar con lupa esa política. Y como les digo, la economía y la política van siempre de la mano. Es como, escuchaba por ahí que es como una espiral, como que la economía determina la política y luego la política vuelve a determinar la economía y la economía vuelve a determinar la política y así, como en una espiral sin fin. Entonces, tomen en cuenta que eso va obviamente muy de la mano. Y muchas de las recomendaciones de política que uno hace, pues también tiene sus propios sesgos ideológicos, ¿verdad? Entonces, bueno, en resumen, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos de la teoría de la preferencia por la liquidez, ¿verdad? Cómo eso nos ayuda a explicar la tasa de interés, la política monetaria, ¿verdad? Cómo luego la tasa de interés nos va a explicar los efectos sobre la demanda agregada y la curva, la forma de la curva que tiene la demanda agregada. Eh, hablamos de política monetaria, cómo aumentar o disminuir la oferta monetaria afecta, perdón, la tasa de interés
y eventualmente eso nos afecta a la demanda agregada como tal. Luego pasamos a hablar de política fiscal, de expansión, de contracción, cómo eso nos afecta a la demanda agregada y al final el producto en el corto plazo. Y por último hablamos de algunas consideraciones sobre la política y en términos de política fiscal, bueno, cómo es que la política fiscal va a tener dos efectos contradictorios que deben medirse muy bien cuando uno la va a ejecutar para que la política tenga cumpla con el objetivo deseado. El primer efecto es el multiplicador. $1 de gasto genera más de $1 de gasto. Depende de la proporción marginal a consumir. Y el efecto de desplazamiento, que es que ese aumento de gasto va a repercutir en mayores tasas de interés. Según la teoría de la preferencia de la liquidez, eso va a ser porque mayor gasto implica mayor demanda de dinero, porque la gente siente que tiene más dinero y va a comprar más bienes y servicios, y eso nos tira la tasa de interés hacia arriba. Igual que en el mercado de fondos prestables, un déficit del gobierno movía la oferta de fondos hacia la izquierda y eso igual generaba mayores tasas de interés. Aquí la explicación es diferente, ¿verdad? Entonces, en esta teoría, lo que va a determinar esa tasa de interés es la oferta y demanda de dinero. Entonces, como para que lo tengan pendiente. En este modelo es así. No siempre, no en todos los modelos se determina de esa manera. En otros modelos anteriores ya habíamos determinado la tasa de interés con oferta y demanda de fondos prestables, pero aquí cambiamos un poco el asunto para poder explicar mejor la política. ¿Ok? Y porque en la teoría keynesiana, en muchos de los modelos keynesianos que van a ver en macro, se va a determinar así, ¿verdad? Con la teoría de la preferencia por la liquidez, viendo la tasa de interés como un costo de oportunidad de tener dinero. ¿Ok? Entonces, hay mucha discrepancia. Hablamos al final de la discusión esta sobre si tenemos que ser activos o no con la política pública. Eh, y bueno, es una discusión que de larga data, como le dije ahorita a Joel, pues no solo va Hayek y Keynes, aunque ese periodo pues fue especialmente prolífica, digamos, esa discusión. Pero digamos, va al fondo del asunto de la filosofía política de cuál es el rol del Estado. O sea, cuál es el rol del Estado en la sociedad, ¿verdad? Y esta parte de los impuestos y de la política y qué tan activo se debe ser en una crisis, bueno, yo diría que es como una arista, como un vértice de la discusión general de cuál es el papel del Estado en la sociedad. ¿Sí? Es una discusión que se mantiene hasta en estos días y ustedes ahí al otro lado de la pantalla pues podrán tener sus visiones políticas e ideológicas también. Nadie aquí es una tabula rasa y ya seguro tienen sus formas de ver el mundo también, pero sí que sepan que hay un relativo consenso a nivel mundial de que cuando hay una recesión hay que hacer algo. Y ustedes van a ver una y otra vez en la historia reciente, por lo menos de los últimos 70 años, 80 años, que una vez que hay una crisis, pues hay ciertos mecanismos de política que se empiezan a ejecutar para estabilizar la economía. Y eso lo van a poder ver en todo lado. Incluso en esta situación de inflación, ese aumento de tasas de interés es política activa. ¿Ok? Y bueno, y esa sería entonces la clase de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, voy a dejar de grabar.